Nos encontramos acá en Abra de Mantequilla, a pocos minutos de la ciudad de Linces, en la provincia de Los Ríos, en la República del Ecuador. Para nosotros, un privilegio tener una tertulia, un diálogo constructivo, positivo, con el señor ingeniero Antón Morán Mosquera, abreño de nacimiento, como decía el doctor Nicolás Yaguno Ruiz, aquí se lo tiene presente Puerto Planes. Ingeniero, Abra de Mantequilla, hoy por hoy, es una verdadera forma de hacer cultura con el medio ambiente. De eso se trata, porque para seguir manteniendo el tema ambiental se necesita que la gente, que todos nosotros estemos preparados con cultura, porque de lo contrario vamos a hacer cosas contrarias y va a afectar inmediatamente al ecosistema. La última vez que visitamos Abra de Mantequilla, no tenía, yo todavía no logré ver, recién lo observo, el museo, hicimos un recorrido por el museo, también vimos una especie de archivo histórico que tenemos 13 pocos minutos. Todo eso ya le da un enfoque súper moderno, súper contemporáneo, un concepto de lo que es un turismo ya no solamente nacional, sino también internacional, lo cual es altamente positivo para Linces, para la zona y para el país. De eso se trata, porque Abra de Mantequilla, como usted conoce, el territorio Ranzado, humedal internacional, desde el 14 de marzo del año 2000 que se entregó la placa, tiene que estar proyectado a nivel internacional. Tiene que aquí existir todos los elementos que lo engrandecen y que son productos de un desarrollo sostenido y sostenible a través del evento que se dio el 2 de abril de 1978 con la primera regata campesina con canoitas movidas a canalete. Esto permitió que esta zona se conozca más, permitió un desarrollo que no existía. Y ahora nos encontramos con esta modernidad, con esta forma de poder conocer este territorio que tiene su importancia ornitológica, porque se trata de conservar las especies, sobre todo las aves, en un número de 127 especies, que es grande, y que eso nos motiva a que logremos a través del tiempo que todos en Abra de Mantequilla tengamos en nuestra mente el deseo de conservar esta reserva ecológica. Hace pocos minutos hicimos un recorrido por el archivo histórico, también por el museo, y mientras estamos con la plática con el ingeniero Antón Morán Mosquera, están corriendo las imágenes, ingeniero, de lo que hace pocos minutos pudimos recorrer. Relátenos algo, se está viendo en pantalla en este momento, relátenos algo de cómo es el ambiente del archivo histórico, cómo surgió la idea del archivo histórico. Bueno, hace más o menos 15 años, a través del conocimiento de las piezas arqueológicas encontradas aquí en Abra de Mantequilla, y viendo la posibilidad de unirlas en un lugar apropiado, de conservarlas más, entonces hizo que yo recogiera de muchas personas que tienen estas piezas que corresponden a los aborígenes chonos, que en su tiempo, cuando se hizo el estudio, se hablaba de la cultura Milagro Quevedo, porque los estudios se hicieron en Milagro y se hicieron en Quevedo, pero el nombre chono, que es el nombre del origen nuestro, que estuvo por aquí, era nómada, pero a veces regresaba al mismo lugar. Entonces eso hace que pensemos que nuestra tierra, o que Linces, casi es el centro de esta cultura de la nación de los chonos. Usted nos comentaba, ingeniero, que hizo una investigación exhaustiva, vemos también información fotográfica, vemos reliquias históricas. Ese trabajo tiene que haber tomado mucho tiempo, mucha paciencia. Tiempo, paciencia, porque cuando uno quiere a su tierra,
que es natural de todas las personas, tiene que ponerle pasión. Si no hay la pasión, todo queda como una cosa muy simple. Entonces, a través de esto es que a nuestras mentes, como al doctor Yaguno, que mentalizador de la regata, de regatas campesinas acá, le puso pasión. Entonces, de ahí nos incentivó a las otras personas a pensar que Abre Mantequilla no es una cosa sencilla, es un humedal internacional y que como tal debe llamar la atención a propios y a turistas. Entonces, para eso hay que tener un ambiente completo, no solamente la flora, la fauna, el espejo del agua, del humedal, las 22.500 hectáreas, sino también que tengamos un museo arqueológico, porque aquí se han encontrado muchas piezas, ¿no? Que usted ya las vio. Entonces, cuando hablamos de Abre Mantequilla, como que nos engrandecemos porque hablamos de más, porque hay muchas piezas que vinieron del río Daule. Y no era de la cultura que hubo allá muy efímera, que la Daule dejaba, usted se acuerda, sino que también corresponde a la de los cholos. Del río Babahoyo han venido aquí y nos han regalado para poderlas tener, y se ha comprobado que son de los orígenes. Hay las últimas que encontramos que tienen pintura, corresponde a los Sáchilas, porque también aquí estuvieron como podríamos decir como una fracción de los cholos. Ingeniero, según vimos y se está proyectando en video en este momento mientras estamos en la tertulia, ahí está más o menos identificado desde el año 10.000 hasta el año 500 antes de Cristo. Sí. ¿Eso se mantiene? ¿Está confirmado? Bueno, yo en las investigaciones que hice hablamos de 500 años antes de Cristo y 1500, porque vinieron los españoles, 1500 después de Cristo. Tras venían los españoles, acabó con los cholos porque esa era como una piedra en el zapato para los colonizadores, porque realmente eran guerreros, y llegaron a arrinconar a los españoles y los mandaron al Guayas, al Cerro de Santana, que por ahí es que más o menos pudieron estar más tranquilos los españoles. Ahí se funda Guayaquil, ¿no? Pero estas cosas hay que decirlas con mucha delicadeza, porque se habla de otras culturas que eran más aguerridas. Sin embargo, los cholos fueron los que no dejaron que se funde Guayaquil en estos territorios. ¿Los huancavicas no tenían ningún vínculo con los cholos? Sí tenían vínculos porque estaban en Guayas, claro, en la parte que corresponde cerca de Guayaquil. Sí había vínculos porque entre aborígenes sí se respetaban, como ocurre en el Oriente. Los aborígenes no contactados también ellos tienen su relación entre ellos, ¿no? Entonces sí había una relación, supongo, fluida entre ellos. Pero el de aquí, el cholo, fue guerrero, luchador, y consecuentemente había que acabarlo. Ingeniero, por si acaso no lograron dentro de sus investigaciones, ¿qué significa la palabra cholo? Cholo no tenemos el significado. La etimología. Sí, la etimología cholo, no tengo yo el significado. Sin embargo, algún momento que leí, hablan de que en Chile también había cholo. Parece que es una cultura muy extendida. Desde el sur del continente. Desde el sur del continente. Pero eso yo no lo puedo afirmar, mi querido economista, porque resultaría un poco apresurado y hay que avanzar más en la investigación. Pero lo importante es que lo que hasta ahora tenemos, usted vio la información gráfica, es una cosa extraordinaria que nos permite pensar que el recinto de recuerdo y que Abre Mantequilla es un lugar estratégico para la cultura, por decirlo menos, ¿no? Claro. Arqueológica, le dije que los aborígenes allá en el recorrido habían avanzado tanto que tuvieron una moneda, el hacha moneda, porque estos aborígenes no solamente hicieron orfebrería, que se refiere a la cerámica, claro, sino orfebrería, que se refiere al manejo de metal. Esas hachas que estamos apreciando en este momento, sí, que estamos conversando,
¿Son genuinas, son originales? Son originales, son genuinas. Son genuinas. O sea, todo lo que usted veía es genuino, ¿verdad? No hay. ¿Dónde fueron encontradas? En diferentes lugares De aquí del sector. Inclusive hay un aporte importante del arquitecto Luis Villa, de las hachas más grandes, porque yo en las que tenía, que me las proporcionó el profesor Cornelio Fernández, eran pequeñas, y ya obtuve las más grandes, porque cuando estas personas piensan que el tema de la cultura no es solamente para tenerla en la casa, me refiero a eventos arqueológicos, sino que en casa, si queda ahí, la persona se muere porque ese es el ciclo biológico de una. Y se pierde. Y se pierde. De hecho, hay otras cosas que no las tenemos aquí y que fueron maravillosas, restos arqueológicos maravillosos, pero no los tenemos porque ha habido eso de que se ha quedado y se han perdido, porque la gente no le da la importancia que tiene a nuestra identidad. Genéticamente, yo aprendí de esto, de uno de los grandes, ¿cómo le digo?, de cultura, el profesor Ángel Belli Mendoza, que se dedicó a estudiar hasta la etnia. Entonces, en algún momento lo acompañé junto con Nicolás a unos recorridos. Yo también era otro apasionado. Otro apasionado en los temas. Entonces, sembró en nosotros, sembró esa idea, inclusive me enseñó a reconocer la arqueología viviente, que parece una cosa que no tiene razón. Sin embargo, me dijo, mira, en los almendros de Vinci, el señor que está allá tiene la arqueología viviente, ahí tiene los rasgos de los aborígenes. Ingeniero, una preguntita. Con este tipo de infraestructura, que ya tiene una proyección, como usted muy bien lo destaca, no solamente nacional, primero no solamente local, tampoco nacional, ya tiene un concepto internacional, lo cual es altamente positivo. Una pregunta, ¿no se me ha ocurrido, digo yo, en un momento determinado que vengan cada cierto tiempo escuelas, colegios, para que los estudiantes empiecen a involucrarse, no necesariamente mientras sea la competencia de la canoa, sino de manera permanente a través de una agenda que sea en un calendario para que vengan, qué sé yo, cada semana, cada mes, cada 15 días, estudiantes de escuelas y colegios y que conozcan ya in situ este tipo de lugares? Hay que seguir en la publicidad, en que la gente se entere. De hecho, venía un colegio de Puerto Pechiche. Ya está aquí. No pudo venir porque se vino en el bus de Pueblo Viejo, el municipio tiene un bus, y fue asaltado antes de salir de Pueblo Viejo, entonces se quedó pendiente esa visita. Pero en todo caso está la idea de venir, que los estudiantes deben conocer. Hay que traerlos. Yo sé que a lo mejor los programas actuales no son como los de antes, donde se sembraba el civismo, el amor a la cultura, el amor a... Hay que traerlos, sí, porque son una valoración difícil. Entonces ahora aprovecho a través de este canal tan importante, que lo diría usted, para decirles que este centro de interpretación de flora y fauna y este museo está listo para que lo visiten y conozcan la realidad, no solamente histórica ya, sino también la realidad actual. Y vengan a un lugar con paisajes extraordinarios, con paisajes que llaman la atención en cualquier momento del día. Si usted viene en un atardecer, los pequeños bosques que todavía quedan, usted los observa en el agua como una cosa que porque estuvieron bien el agua con la tierra. Naturalmente que es una pintura natural. Es una pintura natural. Entonces, no solamente eso, aquí se pueden hacer recorridos, hay un bosque, por ejemplo, hay unas especies autóctonas, la palma real, la palma de cera. Esas palmas para producir demora 75-80 años. Si usted derriba un árbol, derriba una vida. Muchas generaciones. Muchas generaciones. Entonces, en mi bosque hay palma real. Porque así es autóctono. Hay un caracolí, una especie autóctona, hablando ya de las especies forestales, ¿verdad? Y así, hasta caucho. El caucho es nuestro. Tenemos el guayabo de monte, que las construcciones
ciudades antiguas, incluyendo la de su abuelo, era de guayabo, que yo me tocó ver cuando cambiaron. Entonces, y emocionante porque yo tengo guayabo acá, pues, emocionante ver. ¿Usted se refiere a mi abuelo Néstor Noel? Néstor Noel, yo me refiero a él, porque yo conozco casi, lo conocía todo, es muy culta, muy preparada. Entonces, mi idea es saber cómo es ese guayabo, y en Guayaquil. Las construcciones ya casi lo vemos, pero de madera. Así es. Pero antiguamente las cuerdas eran de... Ingeniero, aquí en este momento donde estamos sentados, veo que también hay unos pequeños espacios que hay unos textos. Por favor, ¿puede usted explicar de qué se trata? Esto nosotros lo consideramos como, allá está la parte importante con las explicaciones de información gráfica, ¿verdad? Acá tenemos unas vitrinas que eran del antiguo museo, que estaba el primerito que yo logré. Correctísimo. Sí. Entonces estamos colocando aquí información humanitaria de acá, de habla de mantequilla. Si pudiera remontarme a muchos años, pero no encuentro, porque hay que decir la verdad. Por eso es que le decía, por ejemplo, aquí existían los bagres en este humedal. Los bagres. Bagres, una especie de pez, Sí, hablando de la parte arqueológica, que tenían 2 metros de largo. Y entonces, pero hubo entre 49 y 50, no me precisan los arriba de 90 años, se produjo un dique en la mitad del lugar. ¿Y eso provocó que...? Provocó que el agua una contaminación orgánica arriba y abajo, y se murieron varios de los peces. Claro. Entonces los poquitos que quedaron en los esteros fueron capturados después por la gente para comerlos. Claro. Y inclusive aquí vale anotar que el agua no se podía tomar. Estaba contaminado. Porque los bagres ahí mismo se hicieron, y otros animales, lagartos, bagres, ahí mismo se murieron. Entonces una contaminación orgánica muy fuerte, y las personas para tomar agua tenían que ir a los esteros, donde no había la parte, y traer en caballo, claro, o emular el agua para consumo, porque la de humedad no se podía. Ingeniero, y ahora hablando con respecto a lo que es, se supone, pues, el foco de atracción, o uno de los tantos focos, ya se hicieron muchos focos realmente, con tantas cuestiones que está por acá que están bonitas, el tema de las canoas. Las canoas, como ya conocemos a través de la historia, el doctor Nicolás Llaguno Ruiz se le atribuye ser el mentor, sí, el que inició ese proceso, y usted, por supuesto, pues, ha tomado la posta. Eso se mantiene, la verdad que se mantenga durante muchos años. ¿Usted ve que el espíritu de la competencia de las canoas se logra todavía mantener pese a tantas tecnologías, pese a tantas novelerías que tenemos en esta época? Va bajando porque tenemos menos corredores, pero antes teníamos la categoría de niños, niñas. ¿Y a qué se debe eso? Aunque los niños creo que más están en el teléfono que aprender a abogar, no le llaman aprender a abogar o bañarse en humedad y nadar, que tiene que saber nadar. Entonces, pero vamos a incentivarlos en eso. Entonces, la parte de abajo, que es mucho más ancha, hay más corredores y tratamos de que vengan, o que vengan de otro lado a competir. Porque todo es canalete. Todo es a canalete, canoitas movidas a canalete, las que, repito, un espectáculo maravilloso ver una regata, porque es la fuerza del campesino. Mucha fuerza física. Sí. Entonces, es fuerza física, y por otro lado, ellos reciben una ayuda económica que en cierto modo ayuda a mejorar su economía familiar, ¿no? Ingeniero, mientras hacemos el recorrido, cuando nos desplazamos a esta parte de la provincia de Los Ríos, venimos comentando con el ingeniero Edmond Morán de que quizás gran aspecto fundamental para que nuestra población, al menos de estos sectores, un poco aparte de las grandes metrópolis, puedan vivir tantos años, es justamente el hábitat natural limpio. Eso hay que conservarlo. Uno de los factores para las personas, y mi abuelo vivió más de 110 años, Mosquera, parte de Más de 110 años. Más de 110 años. Pero él él vino de Junquillo, comprado por acá tierra, acá en las Hablas, cuando era la montaña, ¿no?
Entonces sus hábitos alimenticios tenían que ver mucho con los de la montaña, sembraban grandes carretales. ¿Usted lo conoció, su abuelito? Sí, tuve el honor de conocerlo a mi abuelito. ¿Cómo se llamaba, perdón? Enrique Mosquera de Arquea. Mosquera de Arquea. Entonces me tocó a él conocerlo y saber de la edad de él, porque hasta los últimos años ya casi estaba. Había que ayudarlo, y era mi abuelo, que fue mi primer matrimonio, la única hija que tuvo mi mamá, pero de ahí tuvo hijos de otra señora más, 10, 12 hijos, no me acuerdo, pero bastante hijos, ¿no? En todo caso, el ambiente, lo que quiero destacar, el ambiente es más saludable. Es más sano, ayuda más, aunque hay enfermedades que son genéticas, que se transmiten de una generación a otra generación, pero esas enfermedades se pueden, vamos a decir, paliar, Claro, con un ambiente adecuado, sano. Se pueden paliar para tener más años de vida. No nos olvidemos que la genética tiene mucho que ver con la vida de la persona. Y un tema, muchos no lo toman como de pronto algo muy agradable, pero es la ley de la vida. Tenemos que cumplir el ciclo vital existencial. Cuando nos toque partir a usted, ¿está pensado ya en el relevo generacional? Estoy involucrando a mis hijos, pero al varón sobre todo. Al nene. Al nene lo estoy involucrando cada vez más y más. Por favor, ¿cómo se llama él? Lenin Aldón Morán Santana. Entonces lo estoy involucrando más. Él también es ingeniero agrónomo, ¿no? Ingeniero agrónomo, ha hecho este momento, tiene una maestría. ¿Ya está involucrado? ¿Usted lo ve que está entusiasmado? Claro, lo involucro más para que me ayude, porque yo tengo un poquito de problema de visión y yo necesito, aparte de eso, pero para que vea que el papá tiene una pasión por estas cosas y que él tiene que seguirla. Yo calculo que sí, porque siempre hay preocupación, hay cosas que se quedan en términos generales de los seres humanos, porque no se continúa con esa actividad. Además, ese es mi temor. Sí, además, como ya va a quedar la documentación impresa, sí, eso también va a facilitar para que él continúe con la gestión. Va a facilitar, entonces tiene que, y me ayuda, ahora que en esta regata más involucrado ha estado. Ingeniero, otro elemento también importantísimo, por supuesto, se le ha mencionado al doctor Nicolás Yaguno, que siempre lo tenemos presente. Es Don Telmo. Don Telmo también ha jugado y juega un papel importante. Es un papel importante porque él vive aquí. Él está aquí al lado. Él tuvo desde el 78. Sí, él participó, creo, en la primera regata. Yo estuve también, soy fundador, pero no corrí en la canoa. ¿Usted nunca hizo Sí, una vez, sí, porque yo soy criado también en las canoas, como quien dice, parte de mi vida lo hacemos por la vía fluvial. No nos olvidemos, y es importante recordar, que en invierno, para salir a Vince o a las ciudades, era la vía fluvial que nos llevaba y nos traía. Entonces había las canoas, las lanchas que vinieron muchas lanchas, por ejemplo la María Bonita, la última. Estoy por conseguir una foto histórica donde están la lancha con las personas llenecitas viniendo para que. Eso va a ser bueno. Sí, estoy con eso. Entonces. Ingeniero, ¿usted logró transportarse en la bonanza de las lanchas a Guayaquil y viceversa? No, a Guayaquil no, pero yo tengo una lanchita en Vince y he llegado al puerto de Guayaquil. Al lado de la rotonda. ¿Usted no alcanzó a ver las lanchas de la bonanza de Cacao? Sí vi porque yo estaba pequeño también ya en esa época. Usted vio la última etapa. La última etapa de la lancha, pero el movimiento aquí en las Jarras sí me tocó vivirlo porque para venir en invierno había que venir en lancha por Río Nuevo. Claro. Pero para desgracia, Río Nuevo está cada vez más seco, porque no hay un desasolve de ese río. Lo hacen, pero hay muchos hacendados que se oponen porque ellos, si pudieran sembrar en el canal del río, lo hacen. No tienen el pensamiento que tenemos nosotros. Pero
debe entenderse que el agua es lo más importante que tenemos que cuidar, porque además nuestro organismo tiene 65-70% de agua. Somos de agua. La naturaleza nos ha hecho del agua, y la respiración a través de los árboles, que también tenemos que mantenerlo. El oxígeno lo sacamos de allí, es el que se encarga de purificar, toma el CO2 y lo divide, toma el carbono para él a través del proceso fotosintético, toma el carbono y lo toma para su madera, lo guarda y afloja el oxígeno. Ingeniero, un pensamiento final para las presentes y futuras generaciones. ¿Cómo le gustaría a usted ver? Aquí ya nos vamos a proyectar, vamos a hacer trabajar la imaginación de los que nos están viendo y de los que nos van a seguir viendo, que todavía muchos de ellos ni siquiera nacen. ¿Cómo le gustaría o cómo usted proyecta en su mente, los creativos como ustedes tienen mucha imaginación, cómo usted calcula que sería esta parte de Abre Mantequilla dentro de 50, 100, 200 años? Si hay un tratamiento, tendremos Abre Mantequilla. Si no, se corre el riesgo de que se termine o con poca agua, ¿no? Sí. Pero por otro lado está el calentamiento global, que nos permite tener inviernos fuertes, severos, y entonces como está el espacio, va a subir los niveles. O sea, proyectarnos a 50 años, sí, no, pero más sí por el calentamiento global. Otra cosa que yo quería decirle, que hay una cosa que uno conoce y que también estudia, es que Abre Mantequilla tiene sepultado en su suelo importantes, ¿cómo le digo?, metros cúbicos de carbono en su superficie. Si hacemos mala agricultura, el carbono se va al ambiente y vuelve a aumentar la cantidad y a enrarecer más o a hacer más difícil nuestra respiración. Entonces, los organismos internacionales deben de hacer trabajo para comprar el carbono del suelo, es decir, que los agricultores reciban un beneficio para que cuiden esa capa negra que está en el suelo, y es esa capita negra donde está el carbono sepultado. Si nosotros la botamos, ¿cuántos metros estamos hablando de profundidad? Depende de los lugares. Pero si usted hace un corte, aquí por ejemplo, yo creo que 40, 50 centímetros de centímetros. Sí, que puede haber todavía el ingreso del carbono. El carbono, los árboles todos nos va dejando ese carbono. Los árboles son los que lo proyectan al suelo, ¿verdad? ¿Y no hay algún sistema o proceso científico, tecnológico que pueda de alguna manera revertir la situación? Yo me estoy como que dice adelantando a un tema que es mundial, pero el otro día me tocó escuchar en Colombia que están comprando el carbono en el campo, imagínense, y falta en otro país eso, porque cuando hablamos de compra, simplemente es un recambio, ¿no? Es un recambio, atender al agricultor en sus necesidades básicas y decir que tú me consigues. La industria se utiliza ese recurso. La industria, ellos tienen que pagar, ellos son los que pagan el carbono. Abre Mantequilla puede vender carbono. Por lo tanto, esa sería otra fuente de financiamiento. De financiamiento de proyectos para mantener esta reserva ecológica. Pero ya estamos viejos. Ese es el tema. Pero dejamos en la mente esa curiosidad que no solamente que usemos el teléfono, pero menos. Así es. Porque hay que dar la tecnología, no hay que darla. Por supuesto. Acá de darse un recorrido de la luna, la parte oscura de la luna, ¿verdad? Y va otro, el 26 va otro cohete para allá sentarse allá. Entonces, todo eso tiene que ir acorde con lo que acá tenemos. Entonces, si no hay un estudio completo, si ahora mantenemos una reserva ecológica, vamos a decir, vamos a comprar el carbono, vamos a hacer proyectos de desarrollo de mantequilla, vamos a decir a los compañeros de que hagan una agricultura orgánica con reducción de agroquímicos para que los productos aquí tengan otro valor.
¿qué nos puede usted indicar de cuando usted empezó ese domingo fue también entendido, 2 de abril del año 1978? ¿Cómo fue ese inicio? Bien, ese inicio fue un inicio muy esperado, que no te esperábamos, porque las regatas no conocíamos, sabíamos la regata de él, pero nunca sabíamos cómo la regata de aquí. No teníamos canoa, yo tenía mi canoa, y mi canoa no pensaba. Era la única que tenía nombre. Yo en esa época yo bogaba todos los días. ¿Jugaba? Bogaba. Ah, bogaba. Yo me sentía feliz en la vida, porque yo me iba a pescar arriba, a la orilla, más arriba. Don Telmo, cuando usted escuchó la idea de la regata de las canoas, cuando el doctor Nicolás Segundo Ruiz se le vino en su mente, en su imaginación, ¿cómo lo planteó? ¿Usted estuvo en ese momento cuando el doctor Nicolás Segundo dijo, vamos a hacer aquí una competencia de canoas a remo? ¿Usted se fue en ese momento? Por favor, que nos relate. Claro, yo cuando tuve uno de muy joven, yo fui como un hermano para el doctor Laguna. Entonces, las cosas que le pasaban al doctor, me las contaba enseguida, cosas que me pasaban a mí, yo le contaba al doctor. De la regata, que le busqué gente. Yo aquí anuncié de la regata y comencé a hablar, a conquistar a la gente. A conquistar para la regata. Vamos para ver cómo es esto, que usted sabe que esto es el bonito de la regata de las canoas de nosotros. Cada cual puede ir en su canoita. Bueno, no fue más, nos reunimos en la escuela que era aquí. El doctor Laguna, el abogado Moscoso, Víctor Moscoso, el Chiava, bueno, muchos más, de Vinci, y yo de aquí del campo. Entonces, yo estaba, cuando el doctor Laguna me dice, ¿sabe qué? Esto tenemos que hacer, y quiere que hablar de esta manera. Ya. Entonces, todo era bien, afinadito, en las preguntas que me hacían, yo le respondía. Cuando vino Armando Romero Roda, hubieron canoas que se fueron a esperarlo a Vinci. Por lo que era conocido, Armando. Sí, pues conocido por la radio, pero nunca yo lo conocía en persona. Por supuesto. Sí, entonces nos traen una canoa, mi hermano, que está en España, metido pues todo, pues a mí me gustaba hablar ahí, meterse a hablar con los que han llegado. Qué gusto para un hermano tenerlo a John, que yo era el segundo locutor que llegaba aquí. Cuando ya había llegado aquí, daba gusto ver las canoas allá. Se le dio señas a los hermanos que se bajen a la velocidad de la canoa para que vengan, todas las canoas vengan al andar de la canoa motor que venía. Y los hermanos con las manos, saludando a todos ahí. Eso fue lo más bonito. Doctor, yo le quiero agradecer por su tiempo, por la paciencia de conversarnos, su experiencia, de relatarnos su vivencia de lo que fue los inicios, en este caso pues, de la regata de canoas a Canalete, acá en Abra de Mantequilla. Un pensamiento final que usted quiera transmitir a las presentes y siguientes generaciones sobre la invitación acá a estar presente en Abra de Mantequilla, en el sector del recuerdo. Mire, yo invito a toda la gente que venga, a los jóvenes que vengan a participar aquí a la regata, aquí, darle por 2 vueltas que den $60 es plata.
más otros regalos más. Entonces, los invito para el próximo año, que este año ya es una sola regata gracias a ti. Qué lástima que el tiempo sea una restricción para tocar temas tan amplios y tan diversos, pero sin embargo dejamos la curiosidad, dejamos ahí la idea para que quienes me estén viendo y escuchando pues continúen en su proceso de investigación, en su proceso de qué pasa o qué está pasando, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel global. Un pensamiento para que usted quiera cerrar esta entrevista, ¿cuál sería su reflexión final? Mi reflexión final, que para hacer grande un lugar, un sitio, un lugar, un territorio, tenemos que mantenerlo poblado de especies forestales, una parte con árboles altos y la otra poblado de especies forestales y la otra parte con cultivo para consumo, para alimentos, cultivo para consumo personal familiar, conservar el agua y hacer más estudios sobre esta inquietud del carbono. Yo he estado pendiente de aquello porque ya es una preocupación. Si nosotros bajamos el carbono de aquí que está en el suelo atrapado, se va arriba, aumenta el tamaño y va a ocasionar más problemas respiratorios. La radiación también El problema de la radiación solar también porque nuestra capa de ozono comienza a desaparecer. Y entonces los rayos UV o la ultravioleta que se llaman están llegando directamente ocasionando cáncer a las personas. Entonces hay temas muy delicados, muy importantes cuando usted se refería a la longevidad. Ahí es lo que ¿cuándo podemos lograr? Y ese efecto que está haciendo mención el ingeniero Tomora Mosquera no nos va a afectar a nosotros, sino a los que nos están viendo, las nuevas generaciones, que ya están aquí pisándonos los talones literalmente hablando. Por lo tanto, a ellos les interesa más que a nosotros. Las generaciones, las últimas, los de cristales. Están siguiendo los talones. Los de cristales. Ya nosotros somos de la Segunda Guerra Mundial, estamos en los seniors, etcétera. Está dividida las poblaciones de acuerdo a las edades. Entonces el auge empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Ingeniero, qué gusto, qué privilegio. Un abrazo siempre porque estamos listos. Y finalmente pedirle a la gente que conoce sobre estos temas, sobre todo el carbono, que le pasen información a usted y usted me ayuda para yo prepararme en ese tema, que es interesante. Ya lo saben, acá en Abras de Mantequilla serán siempre bienvenidos, bien recibidos. Hoy una bonita infraestructura que ustedes están viendo, la están observando, y esto ya es turismo local, turismo provincial, turismo nacional y turismo planetario, turismo mundial. Muchas gracias, secretario. Gracias a usted y también a través de su canal que nos escuchan, que nos están viendo, que por favor el tema de seguridad de las autoridades lo lleven adelante para que los turistas lleguen, porque eso también ha ausentado a los turistas. Ya saben, los esperamos.